Bueno, lunes 21 de octubre, 18:38 horas. Empezamos con esta clase conjunta de la Comisión Nobles y la Comisión de Consumo. Vamos a hablar de la etapa prejudicial en los reclamos de defensa del consumidor. Bueno, en primer lugar nos va a hablar el doctor Alejandro Vibort, perdón. Es abogado independiente matriculado en el Colegio de Abogados de Capital Federal, diplomado en Derecho del Consumidor por el Colegio de Abogados de Córdoba y ayudante en la materia de Derecho del Consumidor de la UBA. Pueden ir haciendo preguntas en el chat y podemos ir transmitiéndoselas al expositor. Comenzamos. Alejandro. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, gracias por conectarse a todos. Veo que son antes. Bueno, espero que ahí me escuchen bien. En primer lugar, agradecerles por estar acá. El objetivo de esta charla es transmitirles un poco de claridad en lo que es la estructura o el mapa de todos los organismos que están vinculados al derecho del consumidor, organismos extrajudiciales, porque estoy seguro que a todos como colegas o tal vez en el rol de consumidores, en alguna ocasión les ha ocurrido algún conflicto y no han sabido a dónde acudir. Es difícil determinar qué es el COPREC, qué es defensa del consumidor, qué es una mediación, qué es el SNAC, el arbitraje de consumo, qué es algo nuevo que se llama ahora mi reclamo, en fin. Existen múltiples organismos donde se pueden dirimir conflictos vinculados al derecho del consumidor y bueno, el objetivo de esta charla es que ustedes se puedan llevar un panorama un poco más claro de en qué consiste cada uno de ellos, en qué ocasiones tal vez conviene ir a uno, conviene ir a otro, porque caso a caso esto seguramente va a ir cambiando. Como primer punto, obviamente, para tener en cuenta, el lugar desde donde debemos partir para poder analizar todo esto es la Constitución misma, la Constitución Nacional, que, bueno, sabemos bien que en el artículo 42 se establecen lo que son los derechos del consumidor a partir de la reforma del 94, y el artículo se distribuye básicamente en tres párrafos importantes. Lógicamente en el primero se regula tal vez la cuestión de fondo, donde se establece que los consumidores tienen derecho en las relaciones de consumo a la protección de su salud, de su seguridad, de sus intereses económicos, tienen derecho a una información veraz y adecuada, a un trato digno, libertad de elección. Como segundo párrafo en ese mismo artículo se establece que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos y como tercer párrafo, perdón, de ese artículo se establece que la legislación se encargará de crear distintos procedimientos eficaces para la prevención y para la resolución de estos conflictos que puedan surgir vinculados a estos derechos. Es decir, tenemos una manda que viene desde la Constitución, la norma madre, que establece justamente la creación de estos organismos. A partir de eso, tenemos obviamente la segunda norma más importante en el rubro, que es la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24240, que nació en el 93 y fue sufriendo distintas reformas, ¿sí? En el año 94, lógicamente, con la reforma constitucional, es que el derecho del consumidor toma mucha más fuerza, pero bueno, ya desde el año 93 es que existía la ley. Por lo pronto, en el artículo 41 de la ley 24240, se establece que la autoridad de aplicación de esta normativa es la Secretaría de Comercio Interior, y es la que se encargará de velar por los intereses, por el cumplimiento en realidad de los derechos que se establecen en la propia normativa, ¿sí? A partir de eso, en el artículo 45 se crea el famoso eh, procedimiento administrativo de defensa del consumidor, lo que se conoce como defensa del consumidor. ¿Tenés un problema? Vas a defensa del consumidor. Creo que la sociedad entera conoce que frente a un problema, bueno, en una relación de consumo, puede ir a reclamar a defensa del consumidor. Pero el problema es que
hay mucha gente que no sabe qué significa ir a defensa del consumidor. No sabe si es algo judicial, si es algo prejudicial, en fin, no sabe diferenciarlo con los distintos organismos que existen y tampoco conoce, digamos, en qué consiste, qué alcance puede tener, qué resultado puede alcanzar. El objetivo, bueno, principal de esta primera etapa de la charla es poder explicarles a ustedes en qué consiste este procedimiento administrativo y después vamos a ir viendo las diferencias con otros procesos que existen y que pueden ser o no más beneficiosos. Para comenzar, este procedimiento administrativo que surge del artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor, nació en su momento, en el 93, como un procedimiento sancionatorio. ¿Sí? Es decir, era algo del estilo de un proceso penal. Era el Estado contra una empresa, ¿sí? Que el objetivo era aplicar una sanción, pero tal vez eso no solucionaba el problema del consumidor. Por ejemplo, si había un consumidor que reclamaba porque compró un producto que le vino roto, no se lo reparan y quiere que le devuelvan la plata, tal vez una sanción de la autoridad de aplicación no le resolvía el problema. Está bien, a la empresa le ponían una multa, pero el consumidor seguía con el producto roto o sin que le devolvieran el dinero. A partir de eso, como esto tal vez no terminaba de resolver los problemas de los consumidores, es que en la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor del año 2008, que se hizo a partir de la Ley 26361, es que se incorporó una figura muy importante que se conoce como daño directo. No es el mismo daño directo, de daños directos e indirectos que surgen del Código Civil y Comercial, sino que es una figura propia del derecho del consumidor administrativo. ¿Sí? Es un daño que solo pueden aplicar u otorgar las autoridades administrativas, no así los jueces. Esto es importante saberlo porque es habitual ver tal vez en una demanda que se reclama un daño directo cuando expresamente se regula que la autoridad de aplicación administrativa es la única. No significa que el consumidor no pueda reclamar tal vez una compensación integral, pero lo que sí significa es que la autoridad administrativa solo puede expedirse en lo que es daño directo en cuanto a la pretensión del consumidor, independientemente de una sanción. ¿Sí? Aclarado esto, este daño directo se incorpora en el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y se define como todo perjuicio o menoscabo al derecho del consumidor susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera directa sobre sus bienes o sobre su persona por acción u omisión del proveedor. Es decir, podemos definir que el daño directo lo podemos comparar como la parte fácilmente liquidable del daño emergente, ¿sí? Algo que no necesita una prueba compleja. Yo, por ejemplo, si estoy en un reclamo de una garantía, no me lo arreglan y quiero que me devuelvan la plata, que lo he comprado, porque tengo el ticket donde dice el precio, bueno, yo podré reclamar como daño directo ese monto, pero no podré reclamar un daño moral, no podré reclamar tal vez un lucro cesante, no podré reclamar otro tipo de daño patrimonial. ¿Sí? En ese sentido, entonces, este proceso administrativo que está establecido en el artículo 45, que originalmente nació de forma sancionatoria, pasó a tener un tinte un poco más resarcitorio con este daño directo, pero no significa que esto resuelva todos los problemas del consumidor, porque si uno quiere una reparación integral, lógicamente va a tener que ir después a la justicia. Dicho esto, la realidad es que este procedimiento administrativo establecido en el artículo 45 de la ley es una invitación en realidad que se hace desde el Estado Nacional a que las distintas jurisdicciones creen sus propios procedimientos locales, sea como la Ciudad de Buenos Aires con la ley 757, sea como la provincia de Buenos Aires con la ley 13.133, y así el resto de las provincias, donde se establecen tal vez procedimientos más adecuados a esas jurisdicciones. Por lo pronto, vamos a enfocarnos en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a hacer algunas menciones y diferenciaciones con otras jurisdicciones. Como ustedes bien saben, la vida antes de la pandemia era una, la vida post pandemia es otra. La realidad es que antes estos procesos de defensa del consumidor se hacían de forma presencial. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires uno tenía que acudir a lo que se conoce como CGP, los Centros de Gestión y Participación, que estaban dentro de las comunas en la capital federal, o en la provincia de Buenos Aires uno tenía que ir a las OMIC,
las oficinas municipales de información al consumidor. A partir de la pandemia, lógicamente, todo se virtualizó. Hay algunas jurisdicciones igual, o municipios, por ejemplo, dentro de la provincia de Buenos Aires, que han vuelto a la presencialidad, pero en su mayoría todos estos procesos siguen siendo virtuales. Más o menos la lógica del proceso es la misma, pero bueno, cada jurisdicción tiene sus diferencias. Ahora vamos a ver bien, nos vamos a enfocar en el de Cava, pero bueno, desde ya les anticipo que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires la estructura es distinta porque la provincia de Buenos Aires delega facultades en los distintos municipios y estos municipios además tienen sus propias estructuras internas. Van a ver que una parte se hace desde la UMIC y otra parte, por ejemplo, la parte sancionatoria se hace desde un juzgado de falta. Eso ahora lo vamos a ver. Pero por lo pronto nos vamos a enfocar en el proceso administrativo que está establecido en Capital Federal, porque a mi criterio y en mi experiencia es el que mejor funciona en la actualidad y es el que tal vez mejor le puede resolver los problemas a los consumidores en los conflictos que tienen día a día. Por lo pronto, este proceso administrativo está compuesto por dos etapas, ¿sí? No significa que ocurran siempre las dos, pero está compuesto por dos etapas. Una primera etapa que se llama conciliatoria y otra segunda etapa que se llama sumarial, ¿sí? Eso para diferenciar. Y a la vez, este proceso se puede iniciar de oficio, o sea, lo inicia la autoridad de aplicación de oficio o lo puede iniciar por una denuncia. Vamos a ver ahora que dependiendo de cómo se inicie este proceso es que se comenzará por la etapa conciliatoria o se comenzará por la etapa sumarial. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo de a poco. Por lo pronto, la mayoría de los expedientes que se inician en defensa del consumidor se inician por denuncias, denuncias lógicamente de los consumidores y que hoy, obviamente después de la pandemia, se realizan de forma virtual. Hoy es cuestión de ingresar a la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y directamente ingresar a la parte de defensa del consumidor y se carga directamente la denuncia ahí. En lo que es derecho del consumidor, existe algo que se llama principio del informalismo. Es decir, el consumidor no va a tener que hacer una denuncia diciendo, bueno, vengo a iniciar una denuncia según la ley 757 por infracción al artículo 11 de la ley 24240. No. El consumidor simplemente hace una denuncia y dice, compré esto, me vino roto, no me lo quieren arreglar, quiero que me devuelvan la plata. ¿Sí? Esta denuncia, lógicamente, como digo, se hace por escrito, ¿sí? El denunciante obviamente va a tener que aportar sus datos principales. El caso tiene que estar vinculado a la jurisdicción donde tramita el caso. Lógicamente, si yo soy de provincia de Buenos Aires, la empresa es de Jujuy y el hecho ocurrió en Córdoba, yo no tengo nada que hacer en Córdoba. Perdón, no tengo nada que hacer en la jurisdicción de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires. Pero sí, la empresa de Ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí puedo arrancar y hacer el reclamo en Ciudad de Buenos Aires. Yo como consumidor tengo que constituir también un domicilio en Ciudad de Buenos Aires. No hace falta que viva ahí, sino simplemente constituir un domicilio. Lógicamente hay que expresar los hechos, hay que aclarar digamos, la pretensión de forma clara, qué es lo que se busca con esto, y la prueba que el consumidor pueda tener, obviamente hay que aportarla, sea prueba de la relación de consumo, como es un ticket o una factura, y también obviamente prueba de los hechos. A partir de esto, cuando la denuncia es admitida, se le corre traslado a la empresa para que comparezca al proceso, ¿sí? Acá hay un punto importante a tener en cuenta que es que en este proceso administrativo de defensa del consumidor, el consumidor no tiene la necesidad de ir con patrocinante letrado, no significa que no pueda hacerlo. Es decir, un consumidor puede ir con un abogado y a la vez el procedimiento es gratuito para el consumidor. El consumidor no va a tener que pagar tal vez un bono de la conciliadora o mediadora, no va a tener que pagar el costo de las cartas documento de citación, sino que para el consumidor se mantiene esta gratuidad. Una vez que se corre traslado, se fija fecha de la audiencia, lógicamente, una audiencia que hoy se hace en su mayoría virtual, se corre traslado a la empresa lógicamente se va a tener que presentar en este proceso virtual, en esta audiencia, y se va a tener que presentar con un apoderado. En principio, y depende de la jurisdicción, no hace falta que sea abogado, sino que sí sea apoderado. De hecho, es muy habitual que tal vez las empresas presenten
empleados de los estudios jurídicos que son estudiantes de derecho, que ni siquiera son abogados. El requisito es que sean apoderados. A partir de eso, en este encuentro, digamos, donde van a estar las partes, va a estar la parte del consumidor, va a estar la parte de la empresa, también va a estar un conciliador o un audiencista, ¿sí? Cuya función será tratar de acercar a las partes, tratar de que el consumidor explique, si no tiene patrocinante, bueno, tratar de acompañarlo en su reclamo y tratar de facilitar la devolución de parte de la empresa, ¿sí? Para lograr llegar a un acuerdo. Puede pasar que sí se llega a un acuerdo, que efectivamente se llega a un acuerdo y este acuerdo, digamos, respeta todos los principios del derecho del consumidor. Bueno, ese acuerdo se homologará y obviamente será obligatorio para la empresa. Si la empresa no llegara a cumplirlo, bueno, el consumidor puede ir a la justicia y ejecutarlo. Y además la autoridad le puede aplicar una multa. ¿Qué pasa? Si no se llega a un acuerdo, bueno, y pese a los intentos del audiencista de acercar a las partes, esa etapa conciliatoria que se inició se cerrará y se podrá dar lugar a esta segunda etapa que les comenté, que se llama etapa sumarial. En esta etapa sumarial, digamos, el proceso lo corre un poco al consumidor y como les dije antes, se torna un poco más parecido a lo que es el proceso penal, es decir, es el Estado contra la empresa, ¿sí? Imputándole una infracción y la empresa defendiéndose. Por lo pronto, igual, como les dije, esto no es que pasa siempre. Cuando se cierra la etapa conciliatoria, este expediente se eleva al área jurídica de la Autoridad de Aplicación de Defensa del Consumidor y allí, eh, digamos, quienes intervienen van a analizar si, con una primera mirada, es decir, a prima facie, con la denuncia, con la prueba, con todo lo que surja de ese expediente, si existe alguna potencial infracción a la normativa, si pudiera llegar a existir una infracción a la normativa. Si esto es así y creen que ocurre una infracción a la normativa, desde la autoridad de aplicación imputan a la empresa, ¿sí? Por infringir cierta normativa. Siguiendo con el ejemplo de la garantía, por ejemplo, puede ser una infracción al artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Es una imputación concreta sobre la normativa específica que se cree que se está infringiendo. A partir de eso, lógicamente, la empresa va a tener un plazo para defenderse, ¿sí? Tendrá que aportar pruebas, tendrá que hacer un descargo con todo esto, y a partir de ello es que la autoridad de aplicación tendrá que resolver. Esto lo hace a través de lo que se conoce como disposición o autodisposición, que es una resolución, es como una sentencia administrativa, y el objetivo, digamos, de esto es resolver este primer expediente administrativo. Ahí lo que puede pasar es que o la autoridad de aplicación resuelva a favor del consumidor, ¿sí? O que no. Lógicamente, eh, a ver, va a depender de cómo fue realizada la denuncia por el consumidor, va a depender si pidió daño directo, es decir, por ejemplo, que devuelvan el dinero, si no, si solo se pretende una sanción. Entonces, en ese contexto es que con los elementos que tenga la autoridad de aplicación, esta tendrá que resolver si le aplica daño directo o si también le aplica una sanción. Las sanciones que se pueden aplicar acá van a seguir la misma lógica que sigue el daño punitivo. Para los abogados que hagan el derecho, que ejerzan derecho del consumidor, bueno, saben que la propia ley tiene ciertos criterios que se deben tener en cuenta al momento de aplicar daño punitivo en un proceso judicial. Esto es, por ejemplo, la posición en el mercado de la empresa infractora, por ejemplo, la cuantía del beneficio obtenido, la gravedad de la conducta, la reincidencia en la conducta, si tiene sanciones previas por esto mismo. Todo esto se va a tener en cuenta para evaluar la sanción que se le va a poner a la empresa. Y paralelamente, también no es que haya una sola sanción, sino que la autoridad de aplicación podrá disponer distintos tipos de sanciones para tratar de abordar de la mejor manera el conflicto. Lógicamente, la sanción que yo creo que hoy puede llegar a causarle más dolor, para decirlo de alguna manera, a las empresas, es la multa, ¿sí? Las distintas sanciones son, por ejemplo, el decomiso de mercaderías, el cierre o la clausura de un local, eh, no sé, pérdida de beneficios o privilegios con el Estado, pero la sanción principal, lógicamente, es la multa,
¿Por qué? Porque es una multa que antes tenía un tope eh, nominal, vamos a decir. Antes, hasta hace muy poco, esta multa tenía un tope de 5 millones de pesos y a la empresa capaz no le importaba tanto, porque decía, bueno, 5 millones de pesos no me cambia. Ahora, hace ya 2 años, se modificó la ley de defensa del consumidor y esta multa, que está en el artículo 47, inciso B, ya no está graduada de forma, vamos a decir, nominal, sino que se establece con otra unidad de medida que son las canastas básicas para el hogar tipo 3. Y se establece expresamente que una sanción podrá, perdón, una multa podrá ser desde 0,5 a 2.100 canastas básicas. Esto, digamos, representa un tope que, primero de todo, se continúa actualizando permanentemente. Y segundo, que hoy estamos hablando de miles de millones de pesos. O sea, representa otro riesgo para la empresa ya incumplir. Como dijimos entonces, en esta disposición se van a, obviamente, aclarar los fundamentos de por qué se sanciona y de por qué se otorga el daño directo si se ocurre. Y bueno, lógicamente la empresa igual tendrá su posibilidad de apelar. Esto se hace directamente ante la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción, en este caso, del Foro Contencioso Administrativo de Relaciones de Consumo. Pero algo muy interesante, además, que cuenta, con lo que cuentan estas disposiciones, es que el mismo, digamos, la misma disposición ordena la publicación de la multa, por ejemplo. Inclusive, hasta te diseñan el anuncio que vos debés publicar, por ejemplo, en el diario, eh, donde dice que, no sé, defensa del consumidor o la empresa tal fue multada por, no sé, 50 millones de pesos por no respetar el deber de garantía. Te lo arman inclusive para que la empresa ya directamente agarre eso y lo publique en un diario de circulación importante en la jurisdicción. Inclusive el hecho de que no hagan esta publicación de la sanción, pero, digamos, da la posibilidad a que le dupliquen la multa. O sea, eh, el infractor no solo va a tener que cumplir con el pago de esta multa o de esta sanción, sino que además va a tener que cumplir con la publicidad de esta multa. Así que creo que eso también eh, le afecta de forma reputacional a la empresa de forma importante, con lo cual es muy útil. ¿Qué pasa si, bueno, si obviamente esto no lo cumple la empresa? Bueno, obviamente esto se podrá ejecutar. Cabe aclarar que esta multa administrativa no es lo mismo que el daño punitivo, porque esta multa administrativa no va al consumidor. La multa que se aplica es una sanción y esa cantidad de dinero va al Estado, ¿sí? El daño directo sí va al consumidor porque es lógicamente lo que está reclamando, y el daño punitivo, que no tiene nada que ver con esto, sino que es a nivel judicial, ahí sí es para el consumidor, pero bueno, es una diferencia importante a tener en cuenta. Hasta ahora venimos bien. ¿Alguna duda? Si quieren ir escribiendo en los comentarios. Había una pregunta que habían hecho al principio, María Salinas. Ya te A digo. ver. Dice, Creo, me llegó creo que ya la contestó Dani. Sí, la contestó Ah, Daniela. Ah, bueno. ok. Se la contestó ahí No, por... Daniela es la La vicedirectora viste. de la Comisión de, de Defensa del Consumidor de la asociación. Bueno, bueno, sí, pero perfecto. esa era la única que había en el chat. Bueno, seguimos entonces. Bien, bueno, este es, digamos, el proceso administrativo de lo que se conoce como defensa del consumidor. ¿Por qué es importante que conozcan esto? Porque muchas veces les va a pasar de que venga un cliente o un potencial cliente y les diga, hola, tengo una audiencia mañana, podés venir conmigo y, bueno, desde nuestro rol de abogados tenemos que conocer qué implica el proceso, qué consecuencias puede tener, si se resuelve en una audiencia, si no. En fin, esto, digamos, es un proceso que en realidad está pensado para que el consumidor vaya por su cuenta, pero no significa que el hecho de que esté acompañado con un abogado no lo beneficie, porque ustedes tengan en cuenta que muchas veces van a tener que enfrentar a tal vez el abogado de la empresa. Entonces, no hay un equilibrio razonable entre las partes, más allá de que haya un conciliador o una audiencia.
Pero bueno, por eso digo que puede ser que tengan que asistir a este tipo de procesos. Esto es, en defensa del consumidor de Cava, a mi criterio es la jurisdicción que mejor funciona y que más sanciona. Esto es importante porque hay algunos casos que tal vez como abogados nosotros digamos, bueno, por la cuantía del reclamo no lo quiero agarrar porque la verdad es que va a tener más gastos legales para pagarme a mí como abogado que de lo que está reclamando a la empresa. Entonces, es una alternativa que el poder asesorar al consumidor y decirle, bueno, mira, vos tenés esta alternativa, podés ir a defensa del consumidor, y un caballito de carreras que tiene a su favor es la presión de la sanción, porque como vimos recién, las sanciones pueden ser muy graves si efectivamente no se resuelve el conflicto en la etapa conciliatoria. Entonces, para tal vez algunos tipos de conflictos de consumo que no tienen tal vez una cuantía importante, pero sí una infracción grande a la normativa, bueno, pueden canalizarse por este organismo. Saliendo de esta jurisdicción, hay algunas diferencias, como dijimos, con las otras jurisdicciones. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que rige la ley 13.133, se le da mucho, digamos, se le delega muchas facultades a los municipios. Y como decimos, esta primera etapa conciliatoria en los municipios suele ocurrir dentro de la SOMIC, o lo que se conocía en su momento como MIC, pero la parte sumarial, la parte donde se resuelve esta potencial sanción, se hace en los juzgados de falta. Por lo pronto, la jurisdicción de San Martín, en provincia de Buenos Aires, o la jurisdicción de General Rodríguez, son dos municipios que conozco y personalmente sé que son muy sancionadores también, así que, bueno, al menos desde el poder administrador, los consumidores están protegidos y pueden canalizar los reclamos ahí. Después hay otras jurisdicciones donde lamentablemente tal vez si se cierra sin acuerdo la etapa conciliatoria, bueno, es difícil que se inicie la etapa sumarial, pero bueno, eso ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué es COPREC? ¿Qué tiene que ver COPREC con esto? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? La realidad es que, bueno, como primeras palabras al respecto, y ahora en un ratito le voy a dar la palabra a la doctora Laura Batista, que es conciliadora de COPREC. COPREC podemos llamarlo como defensa del consumidor nacional, si quieren de alguna manera, es el servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo, pero fue creado, digamos, en una ley, la ley 26993, que no terminó de plasmarse en la realidad como debió. La idea de la ley de COPREC en realidad era tener tres escalones. El primer escalón era, obviamente, la audiencia de COPREC, que es la misma lógica más o menos de la etapa conciliatoria que acabamos de explicar. Si se cerraba sin acuerdo esa etapa conciliatoria, pasaba a una segunda etapa que se llamaba auditoría en las relaciones de consumo, y si no se resolvía esa etapa, se creaba una última etapa que era la justicia nacional en las relaciones de consumo. Esto es algo que estos últimos dos escalones lamentablemente nunca se crearon, entonces lo que era una muy buena ley que salió en el 2014 o 15, si no me equivoco, terminó reducida simplemente a la etapa de la audiencia conciliatoria, que ni siquiera tenía esta etapa sumarial, como habíamos dicho. En razón de eso es que igualmente la Autoridad de Aplicación Nacional, pese a que, vamos a decir, en la ley de COPREC no se establece esta etapa sumarial, la Dirección Nacional cada tanto revisa los expedientes cerrados sin acuerdo en la etapa conciliatoria y también tiene este proceso sancionatorio. La realidad es que en la práctica hoy pasa poco, en su momento sí solían sancionar más, pero lo que hoy vemos es que no es tan habitual. Por eso, por lo pronto, la jurisdicción de Cava es la que a mi criterio mejor funciona porque es la más completa. Algunas diferencias con COPREC son que los conciliadores de COPREC son abogados especializados en derecho del consumidor. COPREC es nacional, con lo cual uno puede reclamar saliéndose de su propia jurisdicción. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, que alguien de Córdoba le reclame a alguien de Buenos Aires, o hay múltiples opciones, digamos.
Y bueno, es un proceso virtual que en su momento también empezó presencial y bueno, hoy la realidad es que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es uno de los famosos organismos que están dentro de esta estructura que les estoy acá tratando de ilustrar. Bueno, ahora le doy la palabra a Laura, ella es conciliadora de COPREC, ahora la van a presentar igual, pero bueno, ella les va a contar algunas cosas desde adentro del sistema. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias, Ali. Bueno, básicamente voy a completar un poco el sistema de COPREC, como dio la introducción Alejandro, pero básicamente me gustaba traerles algunas cuestiones prácticas desde el lado que veo como conciliadora cuando me llegan los reclamos y también un poco en el ejercicio de la profesión cuando me vinculan a causas que fui conciliadora y ahí me entero cómo fue el procedimiento, también el tema de los honorarios de los letrados. Para empezar, bueno, como dijo Vale, el servicio de conciliación previa de relaciones de consumo se creó con la ley 26993, que actúa a nivel nacional con sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero en un contexto de crisis salió una resolución que abría la ventana única federal, por eso tenemos reclamos de un consumidor que está en Córdoba, mediante la ventana única federal nos carga un reclamo, la autoridad de aplicación verifica si hay una relación de consumo y deriva el reclamo a nosotros. Las principales normas que tenemos en COPREC para que regulan el procedimiento es, como les dije, la 26993, su decreto reglamentario, el 202-2015, la resolución 48, que ahora después les voy a hacer mención sobre qué, la resolución 315, que bueno, fue la resolución que nos permitió trabajar en pandemia, que trajo el sistema de conciliación por medios electrónicos. Estamos en una feria extraordinaria donde los abogados no podían meter mediaciones. Bueno, a través de COPREC y algunos abogados que solicitaban mediaciones particulares tuvieron la posibilidad de continuar trabajando en una feria extraordinaria. Esa resolución se abrogó por la 616 y ahora seguimos trabajando virtual con esa resolución. Resoluciones que también me parece importante que tengan en cuenta, la 236 del 2021, que tiene aspectos relacionados con los niños y adolescentes entre 3 y 17 años que pueden cargar un reclamo. Como les dije, la ventana única es la resolución 274 del 2021 que recibe reclamos interpuestos por consumidores de todo el país. Hay una resolución nueva que también me parece importante que la tengan en cuenta los letrados cuando reciben asesoramiento, cuando reciben consultas de los consumidores por compras de productos de bienes y servicios, la 267-2024, que establece que el servicio compra, no sé, por ejemplo, una heladera, solamente tiene que tener exclusivamente referirse a la fórmica única y exclusiva del bien, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos. O sea que si yo compré una heladera, en esa misma factura no puede decir, bueno, garantía extendida o alguna otra cuestión. Eso tiene que ir en un instrumento aparte, por eso salió esta resolución con respecto a eso. Después también me parece importante la 137, que vino a abrogar la 139 del consumidor hipervulnerable. Acá hay un procedimiento de actuación mediante la Secretaría de Comercio. Ahora a nosotros no nos llegan muchos reclamos de los vulnerables porque directamente lo toma Secretaría. Cuando el consumidor solo carga el reclamo, cuando Secretaría lo admite y ve que se dan las condiciones del artículo 1, que es el consumidor en situación vulnerable y en desventaja por ya sea edad, género, salud, situación social, económica o cultural, admite el reclamo y mediante un gestor, le vamos a decir así, gestiona mediante correo electrónico y tiene que darle solución a ese consumidor en 10 días. Si no puede darle solución, se resortea eso y nos llega a nosotros los conciliadores el reclamo. Pero bueno, si algún abogado carga un reclamo, puede ser que el reclamo directamente se gestione con Secretaría de Comercio y no nos deriven a nosotros la audiencia. Otra cuestión importante es el marco supletorio que tenemos, que es la ley de mediación, la 26.589, que en su artículo 5º, inciso M, dice que las controversias que versan sobre relaciones de consumo tienen que ser alcanzadas por el servicio de conciliación previa en relaciones de consumo. Pero a ver,
nosotros hacemos la trampita, que si el abogado no se siente cómodo con solicitando la audiencia en COPREC porque tarda, porque entre la admisión y el turno y demás, nos puede pedir una mediación privada y nosotros en la carta documento ponemos monto indeterminado. Sabemos que para que un reclamo esté en COPREC tenemos el monto de los 55 salarios mínimos, pero si uno tiene un reclamo, no sé, un abogado toma un caso por una estafa o un consumo cuestionado y no supera esos 55, puede pedir la mediación. Nosotros en el instrumento de notificación ponemos monto indeterminado y llevamos adelante la mediación. A mí me gustan los dos sistemas, no les voy a hablar mal de COPREC porque trabajo de esto desde el 2015, entonces tiene muchos beneficios. Uno de ellos, que el reclamo iniciado en COPREC interrumpe la prescripción, o sea, ningún abogado se le puede decir, uy, me prescribió la causa de COPREC porque justamente el artículo 6 de la 26993 nos dice que la interposición del reclamo y también las acciones judiciales y administrativas y las sanciones establecidas, como explicó Ale, del artículo 47 de la 24240, interrumpe. Así que esa es una cuestión muy positiva de COPREC, a diferencia de la mediación que suspende. Cuando les hablé del monto, los reclamos tienen como algunos conectores de admisibilidad, nosotros le decimos conectores, pero en la ley son criterios que el monto del reclamo no tiene que exceder los 55 salarios. Hoy el salario mínimo a octubre es de 271.571, o sea que es poquito. Lugar de consumo y uso, lugar de celebración, domicilio del proveedor o prestador de servicio, domicilio de la citada en garantía. A elección del consumidor, mientras cumpla con esos conectores, el reclamo tiene que admitirse. Y por otro lado, cuando les mencioné al principio, la resolución 48 del 2015 también nos da otros conectores. Obviamente que el que carga el reclamo, las partes tienen que tener el carácter de consumidor y de proveedor según el artículo 1 y 2 de la ley 24240. También debe haber una relación de consumo, pero bueno, a ver, cuando cargan el reclamo, quien hace toda esa previa de si es una relación de consumos y les hacen cargar al consumidor factura y un montón de documentación, si la autoridad de aplicación lo admitió y nos derivó el reclamo, bueno, ellos consideraron que había relación de consumo. Les digo esto porque actualmente recibo reclamos contra compañías de seguros y vos decís, no, esto no es... Bueno, si la autoridad de aplicación lo admitió, nosotros vamos a tomar la audiencia y vamos a tratar de que ese consumidor resuelva el reclamo y si la compañía de seguros también obviamente tiene voluntad de conciliar. También que el reclamo no tenga origen en el transporte aéreo, porque se rige por las normas del Código Aeronáutico, pero bueno, ahí quería hacer una salvedad, porque bueno, hay muchos reclamos que actualmente la autoridad de aplicación no los está admitiendo, pero bueno, es como les dije, tiene que haber un conector en ese relato de los hechos que nosotros cuando le cargamos el reclamo al consumidor o el consumidor lo carga solito. Para que sea actividad aerocomercial y COPREC lo admita, por lo menos tienen que mencionar el artículo 4 de información. Por ejemplo, las compañías aéreas deben brindar información y detallada sobre el pasaje, el tema de la oferta, ofertas realizadas y que deben mantener esa oferta y cuántas veces las aerolíneas publican a un precio, después no, me equivoqué y no pueden mantener la oferta, efectos de la publicidad, trato digno, rotura de valijas y demás. Al respecto también me gustaría comentar con respecto al contrato de transporte que hay un decreto que salió ahora en septiembre, el 10 de septiembre de este año, que es el 809/24, que se crea un servicio de conciliación para pasajeros de transporte aéreo. Como esto depende no solo de la Secretaría de Transporte, sino de Comercio y del Ministerio de Justicia, y en un año donde las autoridades cambiaron hasta que estos tres organismos no se pongan de acuerdo, ese servicio no está en funcionamiento, con lo cual, si cargan un COPREC, tendrían que admitírselo, y si no, bueno, piden una mediación privada. Este decreto viene un poco para el tema de desregular el sector aerocomercial y, bueno, tienen que ver con resolver reclamos sobre las obligaciones de las aerolíneas para los pasajeros, cancelaciones, reprogramaciones, horarios de vuelo, bueno, todo lo que es derecho de los pasajeros como consecuencia de
de algún evento que sufran dentro de este contrato de transporte. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no continúo. No Acá sé si tengo Dani o Sí, hay algunas. Martín, si había buenas algo tardes. en Los el casos de chat. estafa electrónica a consumidores, ¿ven viable realizar un reclamo? A ver, te escuché bajito. En los casos de... En los casos de estafa electrónica a consumidores, si ven viable realizar un reclamo. A Pregunta ver, Belén Jastrep. siempre tenemos reclamos con estafas, todo el tiempo, es lo que más tenemos. Actualmente ahora estoy con uno un poco complejo, con una estafa de una jubilada que, bueno, obviamente reconocimiento facial, dio las claves, todo, la llamaron por teléfono y le ofrecieron algo, bueno, ella creía que hablaba con un representante del banco. Secretaría admite todos estos reclamos de estafas, así que si a ustedes el cliente no tiene los medios como para pagar carta documento, bono, honorario provisional, los gastos que tiene una mediación privada, cargan el COPREC y se lo tienen que admitir. Siempre que tengamos los conectores y lo que yo les expliqué más adelante, hace 5 minutos lo habré dicho, el tema del lugar de consumo, bueno, el domicilio del proveedor, o sea, COPREC lo va a admitir, nosotros le damos tratamiento, y como les digo, este caso de esta jubilada que fue por una estafa, sacaron un crédito creo que de 3 millones y pico, es un caso complejo en el cual yo tuve que pedir asistencia de secretaría porque hay un tema de que es un vulnerable y requiere asistencia. ¿Por qué? En el relato la señora decía, sí, pero yo no lo pedí y bueno, y no, y yo fui al banco y la saqué la plata para que no sigan sacando el dinero. Solamente transfirieron 900.000. Bueno, yo le pregunté cómo se había enterado, dijo, no, recibí un mail y vi que le transfirieron a alguien. Ella fue al banco y sacó la plata. Bueno, me fui a una audiencia privada con la consumidora, entonces le digo, ¿por qué repetís tantas veces que vos no lo pediste, que esa plata, si no la pediste, es tuya? Yo ya dije, esta señora se gastó la plata. Entonces le pregunté, y sí, ella como neutralizó la estafa, porque por un lado solamente transfirieron 900, el resto, hasta llegar a los 3 millones, ella fue y lo sacó. Entonces, como ella no pidió el crédito y es producto de una estafa, se gastó la plata. Se la dio al hijo para que se cambie la moto, así me dijo. Entonces, ¿cómo yo le explico dentro de mi rol, que soy conciliadora y no soy la abogada del consumidor? Ese es otro tema de que todos los consumidores piensan que soy la abogada y yo les tengo que explicar que no es mi rol, que soy un tercero imparcial. Bueno, dentro de mi rol, ¿cómo le explicaba lo que había hecho? Entonces, bueno, pedí asistencia de COPREC para que se conecte a alguien de secretaría y la pueda asistir si ella no tiene un abogado de su confianza. A esto, a la consulta, bueno, de la colega, yo que sí, que lo cargue COPREC. Yo sigo, para mí COPREC es superador, porque en el sentido de que por medio de una compu creas un usuario o entras por la ventana única y cargas el reclamo. Pero bueno, ahora actualmente con las nuevas autoridades hay un poco de restricción y verifican que estén estos conectores. Hubo un reclamo que le rechazaron a un consumidor que me consultó contra Telecentro. Él tenía instalado el servicio en provincia y Telecentro tiene domicilio legal en provincia, entonces COPREC se lo rechazó. Pero ahora, si él su servicio lo tenía instalado en capital, pero Telecentro tiene domicilio en provincia, se lo iban a admitir. Están como muy puntillosos con las admisiones de los reclamos. Por eso, si ustedes están asesorando a un consumidor, hagan el relato de los hechos como para que esos conectores estén bien establecidos y COPREC les admite y tienen una instancia gratuita donde se ahorraron toda la etapa. A ver, si quieren el acta para habilitar instancia, también la van a tener. O sea, pueden cargar COPREC porque quieren ya directamente iniciar y no les interesa ninguna propuesta de la otra parte, si es que la hay porque es un proceso voluntario. Pero bueno, a mí COPREC en ese aspecto me parece superador porque le da la posibilidad, bueno, a través de la ventana tenemos reclamos de Córdoba, de Entre Ríos, San Juan, o sea, tenemos muchos reclamos de varias provincias y se resuelven en esta instancia. Con respecto a lo que les decía de la asistencia letrada que a veces vienen los consumidores con letrado, si bien el artículo 6 de la 26993 nos dice que no es obligatorio contar con asistencia porque es gratuito el proceso para el consumidor si lo desea puede venir con abogado, nos pasa mucho que vienen
También vienen por asociaciones de consumidores y últimamente viene la unidad especializada del Ministerio de Defensa, los patrocina, y también ahí tenemos acuerdos más rápido porque, bueno, no sé si porque los patrocina alguien del Ministerio de Defensa, las empresas dicen, bueno, acordemos, pero bueno, tenemos buena respuesta a eso. Pero sin perjuicio de eso, les comento un caso que me pasó en el 2021 donde era un tema de una compra directa de un automóvil, el consumidor era una pareja, pusieron todo el dinero y no le entregaban el auto. En el 2021 había restricciones, era una compra directa, sin intermedio de un contrato de adhesión, no había plan de ahorro ni nada por el estilo. Bueno, no le entregaban la unidad, estos consumidores cargan el reclamo, cuando advierto, cargaron el reclamo solamente con el fabricante. Faltaba la concesionaria, quien era que había recibido todo el dinero. Entonces, el monto superaba los 55 salarios, digo, bueno, Coprex se lo admitió, sigamos adelante. Yo le sugerí a esta pareja que, bueno, que venga con abogado, porque me parecía que la carga le faltaba ampliar con la concesionaria, y por qué la concesionaria, si el auto es de tal empresa. Bueno, yo traté de explicarle dentro de mi rol, pero bueno, no me comprendían, entonces a la próxima vinieron con abogado. Ahí el abogado coincide conmigo de ampliar con la concesionaria. Bueno, segunda audiencia, tercera audiencia, cuarta audiencia, sexta audiencia con acuerdo. Le devuelven todo el dinero con una actualización de una tasa activa a Banco Nación. En ese momento que no había la inflación, la tasa activa era un monto copado porque era un reclamo de 4 millones y pico que superaba los 55 salarios. Y bueno, y ahí el abogado empezó a pelear que los honorarios que yo lo representé, que la doctora sugirió, la doctora me echaban la culpa a mí, que la doctora sugirió porque el reclamo necesitaba patrocinio. Bueno, para no frustrar el acuerdo y porque era un monto importante y esta pareja conseguía que le devuelvan toda la plata que habían invertido en este auto, dejé una cláusula que sin perjuicio de ello el abogado podía reclamar los honorarios judicialmente. El tema con Coprec es eso, que el abogado por ahí no quiere cargar Coprec porque dice, uy, los honorarios que no me los reconocen. Las empresas con tal de ahorrarse no van a pagar honorarios. Son muy poquitas las que en Coprec le reconocen al abogado honorarios. Bueno, para mi sorpresa, este año me vinculan con una causa donde era el cobro de honorarios profesionales. Digo, ¿qué causa es esta? Decía yo. Bueno, me metí, el expediente había estado reservado y era la causa de este letrado que inició el año pasado el cobro de honorarios. La demanda tendrá 4 hojas. Simplemente él levanta lo que yo dije en la audiencia, que necesitaban patrocinio, que era un reclamo complicado, y que el proceso es gratuito para el consumidor, no para la empresa. Bueno, contesta la concesionaria, no con mucha, 4 hojas más o menos, contesta fábrica, audiencia 360, acuerdo. Me hubiese encantado que sea con sentencia porque siento un precedente para los que les gusta consumo y litigan y todo, saber que tenemos una causa donde le regularon honorarios. Pero bueno, tienen la opción de, si el conciliador no les pone esa cláusula, que yo la puse en 2 líneas, tampoco es que redacte un montón, acompáñenle el acuerdo y sorteen cobro de honorarios. La causa, no quiero decir las empresas involucradas, pero es un expediente público, lo pueden encontrar, está en el Foro Civil y es del año pasado, y el objeto es cobro de honorarios. Por las dudas, si está conectado algún apoderado de esa empresa, no quiero dar los datos de las empresas involucradas, pero bueno, hay un antecedente con acuerdo, pero no es una demanda muy compleja, no la funda tanto el abogado y si las empresas acordaron, y por algo es, o no querían dejar un precedente, pero con el acuerdo también lo están haciendo de alguna manera. Bueno, creo que ya les comenté todo lo que les quería comentar en cuanto a la práctica y demás, pero ahora Ale creo que continúa con otras cuestiones y después al final, si tienen alguna consulta, se las respondemos. Bueno, gracias, Laura. Bueno, para seguir y ya ir terminando con el esquema de los distintos organismos que existen en el marco de estos conflictos de consumo,
A ver, estuvimos hablando de un poco de defensa del consumidor, estuvimos hablando de COPREC, bueno, se mencionaron algunas cuestiones de las mediaciones privadas. La realidad es que tanto las mediaciones privadas como los casos de COPREC, que son principalmente los dos, vamos a decirle, organismos donde suelen tramitarse los reclamos, al menos con abogado, tienen sus pros y sus contras, ¿sí? La realidad es esa. Frente a eso, la realidad es que desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, se creó un nuevo organismo que se conoce como Mi Reclamo, ese es el nombre, vamos a decir, de fantasía, también lo podemos conocer como SCJ-CAVA, es el Sistema de Conciliación de la Justicia de las Relaciones de Consumo de CAVA. Es decir, es la audiencia previa del fuero de consumo de CAVA, que también es relativamente nuevo, y es un organismo que viene a resolver los problemas que tal vez tienen los otros, ¿sí? Cabe aclarar que, reitero, esto es dentro de CAVA, ¿sí? Y habilita para la justicia de consumo de CAVA. Este organismo que se conoce como Mi Reclamo parte de la virtualidad, es 100% virtual, y trae las cosas positivas de los otros organismos, como por ejemplo, para el consumidor se ratifica la gratuidad, es decir, el consumidor no va a tener que pagar las cartas de documento, no va a tener que pagarle el bono a una mediadora, ¿sí? Y concretamente, y en beneficio ya del abogado que representa al consumidor, en la propia resolución que regula y que crea este organismo, se establece que frente a un acuerdo que se llegue con la empresa tendrá la obligación de pagar los honorarios del abogado del consumidor. Esto no pasa en COPREC, porque lamentablemente, como la normativa no lo regula, las empresas se aprovechan y no le quieren pagar a los abogados del consumidor. Y paralelamente sí pasa en la mediación, pero la parte negativa que tiene la mediación tal vez es que el consumidor, para tener la mediación, va a tener gastos iniciales, como son el costo de las cartas de documento, tal vez el bono de la mediadora. Entonces, este organismo que se conoce como Mi Reclamo, que yo particularmente lo uso un montón, y se lo recomiendo, eh, está a su disposición y, como les digo, es virtual, tiene, o sea, resuelve los problemas de los distintos organismos y abre la instancia para, potencialmente, si uno quiere demandar en el foro de consumo de CAVA, lo puede hacer. Por último, y ya volviendo tal vez al ámbito nacional, existe algo que se llama SNAC, que es el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Esto es un instituto que se crea en el artículo 59 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Y que más que un organismo prejudicial, es un organismo extrajudicial, o un organismo alternativo a la justicia. La realidad es que es algo que también se encuentra en este esquema o en esta estructura de los distintos organismos y también tiene sus pros y sus contras, aunque es un poco un arma de doble filo. La realidad es que, a ver, la lógica del SNAC es arbitraje, seguramente habrán escuchado del arbitraje en otro tipo de rubros o de procesos, pero se compone también de un proceso, vamos a decir, de una primera etapa conciliatoria, donde el consumidor plantea un reclamo, va a tener una audiencia, donde en lugar de un conciliador va a haber un árbitro y se va a tener que presentar a un abogado de la empresa, ¿sí? Pero la realidad es que este organismo, primero de todo, no es obligatorio para las empresas. Salvo las empresas que acepten someterse a este organismo, para el resto no es obligatorio. E inclusive las empresas que aceptan este organismo también pueden hacer una aceptación limitada, es decir, que, por ejemplo, no se pueda reclamar daños o, digamos, que el objeto del reclamo sea mucho más acotado. Entonces, muchas veces pasa que los consumidores tal vez ingresan un reclamo a partir de la ventanilla única federal que mencionó Laura y les derivan el reclamo o a COPREC, o a SNAC, o a Defensa del Consumidor del municipio, lo que sea. Y pasa que muchas veces, por ejemplo, llegan al SNAC y la realidad es que para su reclamo no es la mejor alternativa. E inclusive puede ser que vengan hacia ustedes y le digan, hola doctor, mañana tengo una audiencia, ¿qué es esto? ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué es el SNAC? Se come.
Entonces, la realidad es que en esta audiencia conciliatoria, bien, pueden llegar a un acuerdo las partes. Si no se llega a un acuerdo, ahí existe una segunda etapa parecida a la sumarial que hablamos antes, donde en un plazo de 120 días hábiles, este árbitro tiene que emitir un laudo arbitral. Este laudo arbitral es similar a una sentencia, pero la diferencia es que no se puede apelar. Es decir, si el reclamo sale desfavorable para el consumidor perdió y no tiene forma de ir a reclamar a la justicia. Lo mismo para la empresa. O sea, si el consumidor gana, la empresa no lo puede apelar. La empresa podrá alegar algún vicio, alguna nulidad, pero la realidad es que no es como Coprec que, bueno, si no resolvés el problema ahí, podés ir a la justicia. En lo que es el arbitraje, es un poco un arma de doble filo porque si te llega a salir mal, quedás limitado para un potencial reclamo posterior. Muchas veces igual, los consumidores cuando saben que el caso no va a ir muy a su favor, terminan desistiendo del reclamo para no tener ese laudo en contra. Entonces, bueno, así eventualmente después pueden reclamar. Pero muchas veces pasa que los consumidores meten los reclamos en esta ventanilla única que pone a disposición el Estado y el Estado reparte. Dice, bueno, a vos te mando a Defensa del Consumidor de Cava, a vos te mando a Coprec, a vos te mando al SNAC, y el consumidor piensa que todo es lo mismo, y muchas veces el problema es que el abogado también piensa que todo es lo mismo. Y no, porque tiene consecuencias muy distintas y que no pueden ser tal vez del todo convenientes para el consumidor. Entonces es importante que tengan en cuenta esto del SNAC. Eh, También, como les dije, es algo nacional y aparte de las empresas, hay un listado de empresas que aceptaron participar en esto, pero estoy seguro que si le querés reclamar tal vez al kiosquito de acá a la vuelta, y te va a decir que no, o sea, va a ser imposible pasar ese reclamo por él. Bueno, finalmente, ya para cerrar y terminando con este esquema donde están los distintos organismos vinculados al derecho del consumidor, yo creo que es importante, como la mayoría de estos abren a la instancia judicial, es importante mencionar las características de las acciones judiciales de consumo, ¿sí? Para eso tenemos que ver los artículos 52 y 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde en el artículo 52 básicamente se regula la legitimación activa, se dice quién puede iniciar una demanda cuando hay algún derecho de la ley, digamos, afectado, y esto es el consumidor, el Ministerio Público Fiscal, el Defensor del Pueblo, una asociación de consumidores. Y por lo pronto, en el artículo 53 se regulan las 4 características principales que afectan a estas acciones judiciales de consumo. La primera parte obviamente regula que el proceso, ¿sí?, en que tramite la acción de consumo tiene que ser el más abreviado que exista en la jurisdicción, salvo que por pedido expreso y porque haya motivos se resuelva que aplique o tramite por otro proceso, pero la regla es que en realidad en los procesos de consumo tiene que existir un proceso abreviado. En la justicia comercial nacional, bueno, el sumarísimo. En el Fuero de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires es el proceso ordinario, que tiene plazos muy breves. Eso como primera medida. Luego se habilita en este artículo a que tanto el abogado como el consumidor, digamos, puedan invocar lo que se conoce como acta poder o carta poder. Esto existe en el derecho laboral también, y obviamente facilita el trabajo del abogado, porque no tiene que hacer un poder en una escribanía, sino que simplemente con una acta poder que hacen su estudio y que presentan en el juzgado, y esto se ratifica allí por el consumidor, por el cliente, ese abogado luego podrá gestionar esa acción como si fuera apoderado del consumidor y no teniendo que hacerle firmar todos los escritos como si fuera simplemente un patrocinante. Después, en tercer lugar, se regula lo que se conoce como la inversión de la carga probatoria. La realidad es que en consumo, lo que se conoce como cargas probatorias dinámicas se deja un poquito atrás y se avanza más. Expresamente, a ver, las cargas probatorias dinámicas las conocemos, surgen del código, se dice que obviamente quien está en mejor posición para probar algo lo tiene que probar. Ahora, en el artículo de la Ley de Defensa del Consumidor se pone un deber específico en cabeza del proveedor de aportar todos los elementos o herramientas de prueba que tengan su poder. Y esto obviamente si no se hace, podrá generar una presunción en su contra.
Por eso hay muchos doctrinarios que hablan de la inversión de la carga probatoria. No significa que el consumidor no tenga que probar lo que dice. Lo que sí significa es que si el proveedor no acredita ciertas cuestiones que tiene que acreditar, se podrá presumir en su contra. Y por último, y lo más importante me parece, es el tema de la gratuidad en las acciones de consumo. Esto es una gratuidad que ya venimos viendo, viene desde la etapa prejudicial y se ratifica en la etapa judicial, que implica, digamos, una gratuidad en sentido amplio. Durante muchos años se discutía el alcance de esta gratuidad, había una teoría restrictiva que decía, no, la gratuidad es solo para la tasa de justicia y nada más, porque regula el acceso a la justicia, y la teoría o la tesis amplia decía que no, que incluía la tasa de justicia, las costas, los gastos, aranceles, todo tipo de gasto que pudiera surgir del juicio. Por suerte, ya hace varios años, en la Cámara Comercial, con el plenario AMBO, digamos, se terminó esta duda. Todos sabemos que la gratuidad es en sentido amplio, es decir, el consumidor, aún perdiendo el juicio, en principio no tiene que pagar las costas, ¿sí? Sin perjuicio de que el proveedor pueda iniciar un incidente de solvencia, pero eso es otra cosa. Y la realidad es que en el Foro de Consumo esto ya se volcó en la Ciudad de Buenos Aires al Código Procesal. Es decir, esta gratuidad en sentido amplio existe, si no me equivoco, es el artículo 66, y expresamente detalla cómo el consumidor no tiene que pagar gastos, aranceles, ni nada. Finalmente, bueno, ya para terminar, ustedes en cada caso en particular van a ir viendo en qué caso les conviene mandar al cliente o acompañar al cliente a defensa del consumidor, por ejemplo, de Cava, porque decís, bueno, acá juego con la presión de que les puedan poner una multa, entonces eso me ayuda a tal vez conciliar, o me conviene esto hacerlo por mi reclamo, porque digo, bueno, es una suma o una cuantía importante y quiero que como abogado me reconozcan honorarios. Y además le ratifico la gratuidad al consumidor, o tal vez por un tema que, no sé, como dijeron antes, es de transporte aéreo, entonces, bueno, eso tal vez no lo puedes meter por COPREC, pero lo puedes meter o en una mediación privada o en este sistema de conciliación nuevo, o tal vez tenés un caso sobre algo muy chiquito, no sé, como por ejemplo con una telefónica que aceptó participar en SNAC, y bueno, tiene, digamos, un alto porcentaje de arreglo, de conciliación esa empresa en ese organismo. Entonces, uno en cada caso va a poder ir eligiendo según de qué se trate el caso. Y creo que es importante que, bueno, que se conozcan obviamente los alcances de cada uno de estos organismos. En primera medida que los conozcan ustedes y obviamente luego que los consumidores también los puedan conocer para, bueno, cuando hacen un reclamo puedan llegar a un buen resultado. Bueno, en principio eso sería todo. Si quieren hacer Excelente. consultas, ¿Hay algunas acá estamos. preguntas, Gise? ¿Tenés alguna mano para leer? Si no, Ahí me activé el audio. En verdad, había algunas preguntas, pero las fueron contestando a medida que iban exponiendo. Por ejemplo, habían preguntado si el reclamo no supera los 55 salarios, si puede ir a COPREC. Igual, bueno, ya está respondido. Preguntaron si la audiencia de COPREC es suficiente para agotar la vía en sede judicial en provincia de Buenos Aires o hay que pedir una mediación ante el sistema Mediare. Eso lo había preguntado Anabela Arbi. Bueno, ahí no sé, Lau, si querés contestar vos. Por lo A ver, pronto, también depende de la competencia, porque si la empresa requerida tiene domicilio en capital, depende de dónde quiere iniciar la acción el colega. O sea, si van a pedir COPREC, les va a habilitar para la instancia en el Foro Nacional. Bueno, el acta de COPREC también la pueden utilizar para mi reclamo. He tenido algún que otro reclamo que utilizaron mi acta y la presentaron en los juzgados en Matanza, pero lo presentaron y no les dieron como prueba más que nada, porque después agotaron la instancia y fueron a mediación. Por ejemplo, hoy también tuve un COPREC por un tema de una estafa contra, el banco no lo digo, ofrecieron casi el 90% de la restitución de los montos, pero bueno, el tema es que
era un montón de dólares y la consumidora es de Corrientes. Entonces yo le pregunté si en Corrientes tenían instancia previa y no. Así que el acta de COPREC, yo sé, les di el acta de cierre, la van a tener como para en los hechos de la demanda decir, bueno, intentamos conciliar y pedimos una audiencia por COPREC, pero el acta no les habilita porque en Corrientes no tienen que cumplir la instancia previa. Yo desconozco creo que Córdoba, me parece que sí, utilizan el acta de COPREC. Hay algunos inicios que con el acta de COPREC, al ser federal, la pueden utilizar. Desconozco el resto de las otras jurisdicciones. Y ahí Sí, cuando Ale el mismo, mencionaba lo de la carga, me faltó comentarles que cuando ustedes asesoran al consumidor y algún consumidor carga solito el reclamo, pero si les vienen y les consultan, ustedes tienen que armar como la legitimación prolija, porque ¿qué pasa? A mí me encantaría que el proceso dure los 45 días que dice la ley, 30 más los 15 que podemos prorrogar, pero a veces el consumidor carga solo el reclamo y ahí yo advierto que hay que ampliar con un montón de personas. Entonces, cuando ustedes asesoran al cliente, ordenar la legitimación, porque si tenemos un tema de un consumo cuestionado, citan solo al banco. Entonces, si ese consumo es una tarjeta Visa, agreguen a Prisma, si no es una tarjeta Visa, procesa a Ferdata y las American Express se autoprocesan. Entonces, también es importante como ordenar la legitimación, por lo menos si les toca una audiencia conmigo, se las ordeno yo, porque a mí me gusta que tengan el acta de cierre todo ordenada y que no tengan que volver a mediación porque les faltó alguien. O sea, si tenemos un tema de un plan de ahorro, que el consumidor está pagando el auto, lo tiene y no sé, iba por la cuota 30 y pico, le falló, o lo que fuere, bueno, tiene que citar a la administradora del plan, a fábrica y a la concesionaria, pues seguramente ese auto estaba en garantía, entró 2 veces al service de esa concesionaria donde le entregaron el auto. Entonces a veces me vienen con esos reclamos y me citan solamente a uno. Yo digo, pero acá falta, bueno, a veces viene el consumidor con letrado y yo le tiro como la línea que tiene que ampliar. No, no, eso va por otro carril, después lo hago, bueno. A mí me gusta como que el acta les quede prolija y que tengan a todos los involucrados por la solidaridad del artículo 40 de la ley. Por eso soy bastante hincha en la carga y cuando tengo que asesorar a alguien les digo, traten de citar a todos y en los temas con las consumos es muy común que solamente citen al banco. Entonces, cuando tenemos que ampliar, Secretaría nos pide 15, 20 días hábiles, entonces el proceso se demora un montón haciendo las ampliaciones. No sé si quedaba alguna pregunta, pero bueno, eso les quería comentar que les sirve para la práctica. Bárbaro. Facundo Quinoa pregunta, respecto a los honorarios del letrado del consumidor, ¿solo se puede reclamar en instancia judicial o hay alguna vía como para solicitar regulación de honorarios en un eventual acuerdo en instancia administrativa? No, lo tiene que iniciar judicial. A ver, como les dije, hay alguna que otra empresa que reconoce honorarios en COPREC, pero son las menos, serán 3 o 4. La realidad que se agarran del artículo 6 del tema de que no es obligatorio el patrocinio y ya está. Y Ujú. las empresas requeridas se basan en eso, perdón, el 9. El 6 es los efectos de la prescripción, el artículo 9. Los requeridos, las empresas se agarran de eso. Cuestión que no pasa con la aplicación de mi reclamo, que la resolución directamente ya suple el tema de los honorarios. Lo que no tenemos en COPREC lo tenemos en mi reclamo. Mi reclamo dice que se deben pagar honorarios a la asistencia letrada del consumidor, independientemente si supera los 20 UMA. O sea, superando los 20 UMA la asistencia letrada es obligatoria y si no supera los 20 UMA tienen obligación porque lo dice la normativa. Eso no lo tenemos en COPREC. O sea, COPREC falla en eso, pero eso no quita que nosotros podamos, ahora digo nosotros, me pongo en el rol de abogada, eso no quita que los podamos pedir judicialmente los honorarios devengados en la instancia prejudicial. Perfecto. Bien. Tenemos una última pregunta acá. A ver, en temas de aseguradoras de automotor, que no le otorga al tercero siniestrado trato digno
Tengo entendido que se subrogan los derechos del asegurado. ¿Tiene cabida el reclamo por COPREC? Pregunta la doctora Cecilia Contreras. ¿Es el tercero transportado y ella va a reclamar por trato digno? ¿Entendí bien? A ver, Cecilia, No ¿querés la que te encuentro para active? leerla. A Si ver, no lo dejo. Cecilia, ¿estás? Te reactivo. Creo que, ¿Quieres creo ampliar? que no habla Sí, O está si no, pero muteada. o no la veo la pregunta. Si no le respondes vos, Ale. A ver, Sí, Hola, sí, Ahí está. hola, sí, acá los escucho. Sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan? sí, Cecilia. Sí, sí. Cortado, sí. Bueno, bueno, primero felicitarlos porque han expuesto muy práctico, muy para nosotros los que litigamos, a Sole y a Gise, un beso. Y bueno, principalmente lo que yo te pregunto, estoy muy acostumbrada a otras jurisdicciones, pero sí, el tema del derecho de seguro admite que el tercero siniestrado hace una combinación con la ley de defensa del consumidor, con la 24.240, en el sentido de que se subroga en los derechos del tomador del seguro, ¿no? Del titular de la póliza. Entonces, ante la falta de trato digno, ¿no es cierto? Es si es que en COPREC tiene cabida, ¿no es cierto? El reclamo, como hay un artículo de trato digno en la Ley de Defensa del Sí, Consumidor, y si el que va directamente en contra de la compañía de seguro no es el titular de la póliza, sino es no el tercero transportado. tercero siniestrado, que sería, por ejemplo, un ciclista, un peatón que ha hecho todos los reclamos, todos los pasos necesarios, pero la compañía de seguro ha evadido en la instancia administrativa el trato digno, vale decir, no le ha tomado el reclamo o habilita un mero buzón, una casilla en algún shopping para que dejen las preguntas o los reclamos los terceros, que ahora hay tantas compañías de seguro que están violando los derechos de defensa del consumidor. Por eso yo digo, sí, como hay un juego legal entre la ley de defensa del consumidor y la ley de derecho de seguro, cómo esto viene, ¿no es cierto?, a ser tomado, si tiene cabida, ¿no es cierto?, por COPRE, que vaya directamente este tercero siniestrado, este tercero se subroga en los derechos del titular del servicio, ¿no? Esa es la... Perdón, a ver, yo lo que entendí es que estamos hablando del consumidor expuesto. El tema Sí. es que hoy en día en el Código Civil y Comercial no está más y la jurisprudencia se inclina por rechazarlo. Hay algunas jurisdicciones y algunos fallos, pero hasta que el nuevo proyecto de Código de Hasta el nuevo Defensa del proyecto del código. Consumidor lo reintegraría en principio. Hoy no creo que ninguna, ustedes lo dirán mejor, pero no creo que ninguna instancia administrativa consideren al tercero transportado o al damnificado como consumidor, como para Sí. Perdón, que le hagan una Eh, admisión Martín, al Claro. reclamo. Esta perdón. gestión te puedo decir que está muy puntillosa con el tema de las admisiones y si la doctora carga el reclamo, por ahí se lo rechazan. Las gestiones anteriores he tenido reclamos de terceros transportados. Y vos decís, ¿qué hacen acá en COPREC? Pero había admisiones. Si la doctora carga el reclamo, es muy probable que se lo rechacen y es como decís vos, Martín, ahora con el nuevo proyecto que levanta este consumidor, veremos cómo se resuelve, pero jurisprudencia que yo recuerde no Hago un tengo como para comentario. darte un antecedente. Hago un comentario, yo entiendo que digamos, la consulta no viene por lado del tercero expuesto o del consumidor expuesto, sino que viene del lado del consumidor indirecto. Yo por lo pronto sí estuve viendo jurisprudencia que Ah, bueno. reconoce a la víctima del accidente de tránsito no como tercero expuesto, sino como consumidor indirecto en el artículo, o sea, en los términos del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, a mí me parece que la pregunta es a nivel práctica de si COPREC admite o no. Yo honestamente desconozco, es una A prueba mí no. para hacer. Yo por lo pronto lo iniciaría con una mediación privada y
posteriormente iría a la justicia y plantearía, obviamente, digamos, la transmisión de los derechos de esa relación de consumo a esa víctima de accidente de tránsito en los términos de un consumidor indirecto, porque el beneficiario final de ese seguro de responsabilidad civil obligatorio es la víctima. Entonces, y acá lo cito a Waldo Sobrino, que es un Le experto en materia de encanta. seguros, yo creo que sí, que ni hablar de que debería corresponder. Ahora, en el trámite administrativo Claro, ahí es está la debatible. cuestión. En la Claro, la justicia sí hay colega jurisprudencia. apuntaba a eso. Yo Si se iría, permite. yo iría, Dale, hay que pero hacer una prueba. la jurisprudencia que hay no es mayoritaria, ni mucho No, menos. no, es algo nuevo, obviamente. Sí, No. es algo nuevo que está tomando cada vez más fuerza, no es mayoritario, pero está la Suprema Corte de Mendoza, Claro, lo que y pasa es que hay varias son, salas, son jurisdicciones, ahí está el tema. ¿En qué sí, jurisdicción hay ir a varias salas plantear de eso? la Cámara Civil, si no me equivoco, nacional, que también plantean esto. Es decir, de a poco se empiezan a dar más precedentes en este sentido, pero sí, obviamente es algo nuevo. Y en realidad, bueno, como dice Waldo, cuando se elimina el tercero expuesto, justamente para tratar de eliminar que el consumidor reclame, o perdón, que la víctima reclame como consumidor. Pero lo que dice Waldo Sobrino, por ejemplo, es eh, nunca fue, nunca fue un tercero expuesto, sino que siempre fue un consumidor indirecto, ¿sí? O sea, el destinatario final o el beneficiario de ese seguro de responsabilidad civil obligatorio es la víctima. Entonces, en ese contexto, se le tiene que aplicar la ley de defensa del consumidor, por lo Sí, que dice el propio artículo 1 de la ley. ahí hacen la diferenciación entre que el seguro sea obligatorio y voluntario. ¿Cuál es el beneficiario? Sí. Si es obligatorio, pero bueno, es súper discutible. Igualmente, digamos, en la etapa previa, yo no creo que haya, no sé Coprec, pero seguro que, por ejemplo, No, Defensa del Coprec no lo va a Consumidor admitir. de Cava, Coprec no lo va a yo admitir. intenté, Yo he yo, visto, yo intenté en yo Cava, sí, 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 hablamos, hablamos. no, yo he visto en distintas jurisdicciones, no en COPREC, sí en municipios, donde no había una relación de consumo. A mí me ha pasado de representar empresas en este tipo de reclamos y he, digamos, transitado casos donde no había una relación de consumo. Y yo se lo planteaba, obviamente, a la autoridad y me decía, bueno, pero acá para hacerle el favor al vecino se lo admitimos. Con lo cual, digamos, esto fue hace un tiempo, ¿no? No era sobre el tema de seguros, pero en los municipios puede ser que para dar una facilidad al denunciante sean laxos con esto de que hay una relación de consumo o no. Obviamente, si uno plantea que en la justicia se está empezando a repetir esto, yo creo que debería en algún momento empezar a admitirse y transformarse en la regla. Pero lo más seguro en todo caso entonces es tal vez ir a una mediación privada, con, por ejemplo con Laura, y bueno, luego ir a la justicia. Me piden la mediación privada, está bien, muy bien. Sí, sí, Coprec, estoy segura que no se lo van a admitir, pero bueno, para cumplir la instancia previa pasan por mediación privada y después, bueno, fundar bien la demanda para probar esto que decía la colega. Bárbaro. Bueno, y tenemos una última pregunta que es un poco amplia de Silvia López, que pregunta si se cumplen los acuerdos. Qué Bueno, buena pregunta. Bueno, la realidad es que es caso a caso y empresa a empresa. A ver, la regla es que los acuerdos son obligatorios y son ejecutables. Entonces, si una empresa no lo cumple, al día siguiente, digamos, ya uno puede ir a la justicia y tramitarlo por digamos, el proceso de ejecución de sentencias. Yo, por lo pronto, en este último año, digamos, a nivel extrajudicial, he arribado a múltiples acuerdos y lamentablemente en los últimos meses empecé a ver una seguidilla de empresas que no me los cumplían. O tal vez le cumplían al cliente y no me pagan los honorarios a mí. Y bueno, ahí la solución es ejecutarlos. Algo que estoy viendo es que, inclusive antes de que se notifique a la empresa, por ejemplo, el embargo, eh, justo cuando estás por embargarle las cuentas, te pagan, transfieren. Esto quiere decir que
aunque no hayan sido notificados en el expediente, las empresas grandes sobre todo, revisan a ver si les inicias la ejecución o no, y la van siguiendo. La realidad es que, o sea, como conclusión, yo creo que sí se cumplen, son obligatorios, y si tenés una empresa rebelde que no te quiere cumplir, bueno, iniciar la ejecución lo antes posible, no perder el tiempo, y muy posiblemente la ejecución sirva como método de presión, inclusive antes de notificarlos o de que se haga el embargo, terminen pagando. Perfecto. Bueno, ya estamos en Bueno, el cierre. Muchas gracias, Laura Batista, Alejandro Vivor. Impecable, Gracias. muy claro y muy completa las exposiciones. Y bueno, agradezco a Martín Petasne, el director de la Comisión de Consumo, y a Daniela Alemán, la vicedirectora de la comisión, que colaboraron con la organización de esta jornada. Bueno, mi nombre es María Soledad Matos, soy la directora de Noveles. Agradezco también a Gisela Yunco, que es la secretaria de la Comisión Noveles. Si quieren participar en alguna de las dos comisiones, el mail de consumo es defensaconsumidor@abogadodelfuero.org.ar y de Noveles es noveles@abogadodelfuero.org.ar. Así que los esperamos si quieren sumarse. La doctora Batista me dejó unas filminas, así que el que quiera solicitarlas, manda un mail a Noveles. Tienen que estar asociados para que se las enviemos. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase y estoy segura que les va a servir para el ejercicio profesional. Así que bueno, gracias a todos. Muchas gracias. gracias. Muy claro todo. Adiós. Hasta luego. Chao, buenas Un placer. noches. Chau, Ah, chau. bueno.